Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Juan Manuel. Y yo soy Luisa. En este momento estábamos escuchando tu episodio número 1 del podcast y dijimos, che, qué bueno hablarle al creador de esto porque sinceramente ha sido magnífico lo que ha logrado en nuestra vida. Antes peleábamos, discutíamos porque no éramos capaces de dormir. Y desde que escuchamos tu podcast, la relación mejoró un 100%. Incluso no solo la relación afectiva, también la sexualidad mejoró en un 100%. Porque dormimos, amanecemos con mejor humor y nada. Te mandamos un saludo desde Mendoza porque te admiramos. Gracias. Muchas gracias por crear el podcast que nos cambió la vida. Mejoraste mucho nuestra salud mental. Disfrutamos mucho tus historias y de verdad que estamos orgullosos de lo que has conseguido. Seguí así. Chao. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Franco Angulo, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que
tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés quizás con los ojos cerrados, quizás con los ojos abiertos, queriendo cerrarlos, porque de alguna forma cuando uno tiene insomnio, o por lo menos cuando uno no puede dormirse o cuando uno no puede conciliar el sueño, muchas veces ocurre que uno intenta cerrar los ojos y no puede hacerlo, ¿no? Entonces quizás estés con los ojos cerrados, pero también quizás estés con los ojos abiertos. Yo espero realmente, lo que yo realmente quiero es que estés con los ojos cerrados y también en posición horizontal, porque puede ser que estés en posición vertical, puede ser que quizás estés ahora mismo, como quien dice, caminando o de pie. También existe la posibilidad de que estés de pie. No sería lo ideal, ¿no? No sería lo ideal que estés como un caballo, así intentando dormir de pie, ¿no? No sé en realidad si los caballos duermen de pie. Es un mito que los caballos duermen de pie. Una vez le pregunté a un señor, a un caballero, ¿no? Le dije, discúlpeme, señor, ¿usted se considera un caballero? Sí, me dice, yo soy un caballero. Bueno, ¿me puede evacuar una duda sobre un caballo? No, me dice, yo no soy ese tipo de caballero. Y al final no me dijo nada. Bueno, pero eso es una historia que vamos a contar después, ¿no? No necesariamente tenemos que comenzar a contar la historia tan deprisa. Me gusta utilizar esos términos latinos, ¿no? Tan deprisa. ¿Por qué? Porque no es una expresión quizás que yo utilice a menudo, ¿no? Yo en vez de decir deprisa, digo apurado o digo rápido, dependiendo el momento, dependiendo la construcción que esté intentando hacer, ¿no? En fin, voy a enviarle un beso muy grande a Manuel y Luisa. ¿Sí? Escuchábamos sus voces en esta vez, en este caso, ¿no? Se me mezclaron dos construcciones diferentes. En este caso son dos personas diferentes, ¿no? Las que envían el audio, aunque ellas tienen una relación, es por eso que tienen, como quien dice, la dicha de compartir no solamente sus vidas, sino también el audio que escuchábamos al inicio del episodio. En este caso no vamos a enviarle un beso ni un saludo a una sola persona, sino a dos. ¿Por qué? Porque justamente escuchábamos las voces de ellos dos al inicio del episodio. No es el único audio que hemos escuchado compartido, ¿no? No es el único audio que hemos escuchado que envían dos personas. En este caso son una pareja, son Manuel y Luisa, a quienes les enviamos un beso muy grande, reitero. Ocurre que lo que cuentan Manuel y Luisa es favorable desde muchos aspectos, ¿no? Porque Manuel y Luisa no solamente comentan que este podcast ayudó a que ellos pudieran dormir y pudieran conciliar el sueño sin mayores inconvenientes, sino que también este podcast termina por mejorar de alguna forma sus vidas en general, ¿no? Yo sinceramente tampoco había pensado en que este podcast tuviera
como quien dice, tal repercusión, ¿no? Incluso tampoco esperaba que este podcast llegara a tanto, ¿sí? Este podcast era un podcast para ayudarte a dormir, pero resulta que también termina, de alguna forma, mejorando las vidas de las personas. Y eso me llena de felicidad, ¿no? Obviamente soy una persona que ahora mismo está disfrutando de un gozo absoluto. ¿Por qué? Por haber mejorado la vida de Manuel y de Luisa. No creo tampoco que algo tan simple como un podcast pueda mejorar la vida de alguien, pero indirectamente sí, ¿no? De hecho, lo están comentando Manuel y Luisa. O sea, el sueño es algo tan importante en la vida de las personas que mejorando tu sueño se puede mejorar un montón de otros aspectos de tu vida. ¿Se entiende? Manuel y Luisa, en este caso, hablaban del descanso, hablaban incluso de las relaciones íntimas, hablaban incluso de las relaciones de pareja, porque claro, como dormís mejor, como descansás, como tenés quizás el momento antes de dormirte ocupado, entre comillas, escuchando este podcast, quizás no tenés ya tiempo como para ponerte a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Ese hablar de cualquier otra cosa quizás pueda llevar a que puedas terminar discutiendo, así como lo expresaban ellos, ¿no? Este podcast, de alguna forma, termina como mejorando la vida de las personas en general, ¿no? Porque ocupa un determinado tiempo y no te deja ocuparte de otras cosas, como quien dice. Ayuda a que puedas descansar, a que puedas dormir, y eso, en consecuencia, mejorará varios otros aspectos de tu vida. Indefectiblemente. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo hemos hablado muchas veces, o sea, el sueño ocupa, el dormir ocupa la tercera parte de nuestra vida, ¿no? Si tenemos en cuenta que habitualmente el dormir bien significa dormir 8 horas al día y pensamos que el día tiene 24 horas, esas 8 horas terminan por ser la tercera parte de cada uno de nuestros días. Y en consecuencia, bueno, la tercera parte de nuestras vidas, ¿no? Tercera parte del día, si lo multiplicamos por todos los días que vayamos a estar vivos, bueno, obviamente esos tercios en los cuales se divide nuestro día terminarían siendo unos tercios en los cuales se divide nuestra vida. ¿Ok? Entonces, el sueño significaría la tercera parte de nuestra vida. Estamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida. Si estamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida, significa que es algo necesario, ¿no? No lo hacemos por gusto. Bueno, un poco podemos llegar a hacerlo por gusto, pero no es una decisión propia. Es algo necesario, ¿sí? Así como necesitamos enchufar el teléfono para que al otro día el teléfono tenga batería y podamos utilizarlo, también necesitamos dormir 8 horas al día. ¿Para qué? Para que al otro día podamos llegar a estar también con la batería recargada, también podamos llegar a rendir y a poder vivir nuestra vida de forma plena. ¿Se entiende? Entonces, a donde falla un tercio de nuestra vida, termina fallando un montón. ¿Se entiende? A donde terminamos quizás durmiendo mal, y a donde falla esa parte de nuestra vida, termina fallando un tercio. Un tercio de nuestra vida está desacomodada, un tercio de nuestra vida está, como quien dice, desordenada. Como quien dice, no encontramos la forma de que esa tercera parte de nuestra vida sea plena. Entonces, al fin y al cabo, un 66% de nuestra vida quizás es fantástica, pero un 33% no. Y ese 33%, lamentablemente, terminará influyendo en el otro 66%. ¿Se entiende? Porque si nosotros dormimos mal, al fin y al cabo, esa falta de energía, incluso ese mal humor o muchas otras consecuencias que puede llegar a generarnos el hecho de dormir mal, terminará influyendo indefectiblemente en el resto de actividades que nosotros vayamos a desarrollar.
Entonces, me animaría a decir que ese 33% que le corresponde al sueño quizás es mucho más importante que el otro 66%. ¿Se entiende? Porque que el otro 66% se desarrolle de una forma plena depende casi directamente de este 33%, de cómo vayamos a dormir, de cuán efectivo sea nuestro descanso, de cuán efectiva sea nuestra recarga de batería. ¿Se entiende? Entonces, allí es donde ingresa este podcast en escena, ¿no? Allí es donde este podcast dice, bueno, aquí estoy yo para ayudarte a dormir, para ayudarte a que se complete, a que sea, como quien dice, efectivo tu descanso, a que sea realmente un descanso reparador, porque al fin y al cabo, ese descanso reparador influirá directamente en todos los demás aspectos de tu vida. Así como lo decían recién Manuel y Luisa. No solamente influye quizás en el sexo, no solamente influye también en la relación de pareja, sino que también en las vidas individuales de cada una de las personas, ¿no? En este caso, Manuel y Luisa son una pareja y comentaban acerca de su relación de pareja, de cómo el hecho de escuchar este podcast y dormir bien ayuda a mejorar su relación de pareja, pero también mejorará sus relaciones individuales. Y no creo que este podcast tampoco sea lo mejor que existe y que tenga poderes mágicos, sino que por una cuestión lógica, si este podcast te ayuda a dormir, teniendo en cuenta todo lo que hablábamos recién, este podcast indefectiblemente mejorará tu vida. Y esto te lo puedo asegurar. No sé si te puedo prometer que ahora mismo te vas a dormir, porque al fin y al cabo todos los seres humanos somos diferentes y bueno, este podcast, si bien es altamente efectivo, este podcast, te diría que puede llegar a asegurar en la mayoría de los casos que puedas llegar a conciliar el sueño, seguramente podrá ocurrir que no te funcione o quizás no te funcione a la primera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque todos los seres humanos somos diferentes y quizás algunos seres humanos necesitan una cosa y otros seres humanos necesitan otra para poder dormirse, para poder descansar y para poder recargar baterías. Pero incluso en aquellos casos en los cuales este podcast no hace efecto ya desde la primera escucha, termina por hacer efecto una vez que las personas deciden continuar escuchándolo, una vez que las personas deciden darle una nueva oportunidad y no escucharlo solamente un día, sino escucharlo varios días seguidos, ¿no? Como para ir acostumbrándose, como para que la mente vaya asociando, como para que el oído vaya acostumbrándose, como para tener, como quien dice, la costumbre, ¿no? Porque al fin y al cabo es cuestión de asociar, que de hecho a muchos oyentes les pasa, porque muchos me lo han comentado, el hecho de asociar mi voz y la escucha de este podcast con la hora de dormir. Y eso genera un efecto perro de Pavlov, en el cual apenas le dan play a este podcast, ya de alguna forma la mente empieza a acomodarse y empieza a iniciar en el cuerpo los procesos necesarios para poder dormirse, para poder ir, como quien dice, preparándose para el momento del descanso. Ojalá este podcast genere lo mismo en vos que genera en Manuel y en Luisa. Ojalá este podcast genere en vos también lo mismo que genera en cada uno de los oyentes, que aparecen al inicio de cada uno de los episodios, en cada uno de esos testimonios que hablan de la efectividad de este podcast y de por qué no deberías dudar de este podcast. Yo realmente no quisiera que dudes de este podcast. Quisiera que te entregues, quisiera que tengas una confianza casi ciega, te diría. ¿Por qué? Porque también es la forma en la cual este podcast funcionará. Necesito que te dejes llevar, necesito que no estés sí prestándole atención a lo que digo, pero no estés esperando
interpretar lo que digo para ver si con eso te podés dormir o no. No quiero que estés pensando, ¿se entiende? Porque uno puede llegar a tener una escucha activa e ir analizando cada una de las cosas que yo digo, buscándole quizás la vuelta, buscándole a ver qué dice para que yo me pueda dormir, a ver de qué está hablando. No quisiera que tengas ese tipo de escucha, ¿se entiende? Sí que tengas una escucha activa desde la atención. ¿Por qué desde la atención? Porque si no es muy fácil que tu mente se vaya para otro lado, ¿no? Así como cuando uno tiene un problema y, qué sé yo, va al cine, ¿no? Y dice, bueno, me quiero distraer, voy al cine, ¿no? Y uno tiene un problema y el problema para la mente es más importante que la película que está viendo. Entonces, uno muchas veces está viendo la película, pero en realidad no la está viendo. En realidad termina uno pensando en cualquier otra cosa. ¿Se entiende? ¿Eso por qué? Porque no le está prestando atención a la película. Muchas veces es porque no puede, ¿no? Muchas veces no es una cuestión consciente, sino que, qué sé yo, me distraigo porque tengo otras cosas más importantes, porque mi mente considera que otras cosas son más importantes y no necesariamente ver una película. Bueno, por lo menos al principio voy a necesitar que me prestes un poquito de atención. ¿Se entiende? Como para que tu mente no divague y no se vaya hacia otro lado, como para que tu mente me preste atención, por lo menos al inicio, ¿no? Luego de que yo tenga la atención de tu mente, luego el resto del trabajo lo voy a hacer yo. Pero necesito que al principio, por lo menos al inicio, tu mente me esté prestando atención, que vos estés intentando escuchar y entender cada cosa que estoy diciendo y que no sea algo de fondo que está entrando por tus oídos, pero que en realidad no estás escuchando. ¿Se entiende? Necesito que me prestes atención, pero a la vez que te dejes llevar. Yo sé que no es fácil lo que te estoy pidiendo, pero sin embargo, es algo que puede llegar a, de alguna forma, llevarse a cabo mucho más fácil de lo que vos crees. ¿Cómo podés prestarme atención y dejarte llevar a la vez? Si pensás que es contradictorio, si pensás que, bueno, si yo me dejo llevar no puedo estar prestándote atención, porque si te presto atención estaría, como quien dice, en una actitud un poco alerta quizás, y eso no dejaría que mi mente se relaje y que se deje llevar. Bueno, vas a ir aprendiéndolo a medida que vayas escuchando este podcast y no necesariamente el episodio de hoy. Hay personas que pueden encontrarle la vuelta a este podcast, si es que es necesario encontrarle la vuelta, porque muchas personas se duermen ya desde el primer día, pero hay otras que no. Hay otras que quizás no encuentran la forma de, reitero, dejarse llevar, pero a la vez prestar atención. Yo creo que eso puede lograrse sin ningún tipo de esfuerzo una vez que puedas escuchar este podcast y acostumbrarte a él. Y eso ocurrirá, como quien dice, luego de que lo escuches varias veces, y no necesariamente un mismo episodio varias veces, sino, qué sé yo, que lo escuches durante algunos días. Que lo vayas escuchando y vayas acostumbrando tu mente a mi voz y a lo que este podcast significa. Luego, toda la tarea restante quedará por mi cuenta y te aseguro que, así como decía Manuel, Luisa y como dicen todos los oyentes que dan su testimonio al inicio de este podcast, vas a poder descansar. Y de alguna forma, directa o indirectamente, vas a mejorar tu vida.
luego de que puedas descansar. Vamos a contar una historia que tiene que ver directamente con el caballero, no el caballero de la mesa redonda, sino tampoco necesariamente el caballero, uno de esos caballeros que tenía armadura y lanza, porque al fin y al cabo, si uno se pone a pensar, el nombre del caballero tiene que ver porque era la persona que iba montando el caballo, ¿no? Si uno se remonta a la Edad Media, por ejemplo, a esos caballeros, reitero, que andaban con armaduras y que se enfrentaban a otros caballeros con lanzas y demás, el hecho de nombrarlos de esa forma tenía que ver directamente con el animal sobre el cual se movían. ¿Sí? Se movían sobre un caballo, entonces eran caballeros. Creo que ese es el significado natural, ¿no? Y no sé si la palabra caballero utilizada hoy en día tiene que ver directamente con aquellos caballeros, ¿no? Con esos que hablábamos recién, con los que utilizaban la armadura y los que utilizaban la lanza. ¿Por qué tendrían que ver directamente con ellos? Bueno, qué sé yo, porque el caballero en esa época era una persona muy atenta, era una persona muy correcta, era quizás una persona muy educada. O sea, el caballero no era no era cualquier persona. ¿Se entiende? No era que cualquiera podía llegar a ser caballero. Yo creo que estaban, como quien dice, bastante bien seleccionados. Y, qué sé yo, no sé si tenían que dejar un currículum vitae o algo por el estilo para ser caballeros, no creo que en esa época tuvieran que hacer eso, pero yo creo que no cualquiera llegaba a ser caballero. De hecho, reitero, eran personas muy educadas, eran personas quizás muy atentas, quizás hasta te diría buenas personas eran los caballeros. Y ocurre que no cualquier persona podía ser caballero. Creo recordar que incluso el hecho de ser caballero era como un rango diferente, era como poseer un rango diferente al resto de personas, ¿no? Era como una especie de premio, ¿no? Vos eras caballero y debías sentirte orgulloso de ser caballero. Yo realmente no me hubiera sentido orgulloso de ser un caballero, por lo menos en esa época, ¿no? Porque, qué sé yo, discúlpame que te esté comentando esto ahora mismo y discúlpame si vos tenías otra imagen de mí, pero yo no creo que me hubiese animado a ser un caballero. Más que nada por el tema de la lanza y el hecho de luchar contra otras personas. Sabrás disculpar mi cobardía, pero no me hubiera animado a subirme a un caballo y a intentar luchar contra otras personas. Yo hubiera preferido estar en paz y quedarme bajo la sombra de un árbol, no sé, tomando algún tipo de bebida. O incluso conversando con alguien, ¿no? Conversando con alguna princesa e intentando seducir a alguna princesa. Ocurre que, bueno, las princesas en esa época era una cuestión muy machista, ¿no? Muy de la época. Las princesas quizás estaban destinadas, o el contacto con las princesas, o la posibilidad de desposar a alguna princesa, estaba relacionada, o qué sé yo, estaba, como quien dice, reservada para los caballeros. Entonces había como una especie de proceso, ¿no? Las personas tenían que cumplir con, qué sé yo, determinadas, tenían que tener determinadas características, o incluso también podemos hablar de que debían, como quien dice, comportarse de determinada forma para poder acceder a ese rango de caballero, ¿no? Ese rango de caballero le daba la posibilidad de, bueno, enfrentarse con las tropas de determinado reino a tropas de un reino rival, de un reino vecino, de un reino contrario que quizás quería arrebatarle las tierras a tu reino, o incluso también existía la posibilidad de que fueras un caballero y fuera tu reino el que quisiera robarle las tierras a otro reino, ¿no? Eso ya a mí tampoco me gusta.
¿no? No solamente soy cobarde, sino que tampoco me gusta robarle las tierras a nadie. Yo entiendo que en esa época era una cosa como muy normal, ¿no? Entonces el tipo que accedía o que llegaba a ser caballero o que llegaba, como quien dice, a tener esa condición, también accedía a otros beneficios, ¿no? También se le permitía, como quien dice, seducir a alguna princesa o acceder a desposar a las mujeres más hermosas del reino. No solamente acceder, sino que directamente esas mujeres estaban reservadas para ellos. Ni siquiera las mujeres en ese momento tenían la posibilidad de elegir con quién iban a desposarse, ¿no? Es como que, bueno, la hija del rey le decían, bueno, vos te vas a casar con este caballero. Entonces, el hecho de ser caballero o no, me parece como que hoy en día parece como que es un halago, ¿no? Pero yo no creo que sea necesariamente un halago. Sí, quizás por las características, ¿no? De educación, de servicio que tenían esas personas, los hombres que accedían a ese rango, pero ya por la cuestión machista, me parece que no, y me parece que el hecho de ser un caballero o no ser un caballero está como directamente asociado a eso, ¿no? Esas personas eran como muy atentas con las princesas o con las mujeres que estaban reservados, con las mujeres que estaban reservadas para ellos, ¿no? Y ellos intentaban, de alguna forma, ser lo más condescendientes posibles, o ser ser muy condescendientes. ¿Se entiende? Y de ahí que las costumbres que tengamos hoy en día de ser quizás amables o atentos con las mujeres indiquen actos de caballerosidad, porque tienen que ver directamente con esa época, me parece, ¿no? ¿Qué sé yo? Si estoy equivocado, que alguien me lo diga, o incluso que intente venir hasta mi domicilio con antorchas para quejarse por lo que yo estoy diciendo. No creo que nadie, igualmente, esté en condiciones de venir hasta mi domicilio con antorchas. No porque no tengan la necesidad ni el coraje, sino porque las antorchas están muy caras últimamente, ¿no? Y no es cuestión de andar comprando antorchas porque sí, ni siquiera de andar quemándolas por una cuestión banal, como quien dice, ¿no? Por algo que no se justifica. Así que bueno, resérvate, querido oyente, resérvate las antorchas para una, como quien dice, para una misión un poco más noble, ¿no? No las malgastes conmigo porque, qué sé yo, puedes estar en desacuerdo, pero por favor, dímelo. Dímelo si estás en desacuerdo o dime si yo estoy equivocado, porque yo eso es lo que interpreto, ¿no? Acerca de la caballerosidad. Y creo que la caballerosidad es una cuestión machista también. Y como no me gusta el machismo y no me gustan que mantengamos determinadas, como quien dice, situaciones de antaño, a pesar de que creamos o que simulemos que vivimos en una sociedad distinta, creo que mantenemos muchas costumbres de esa época y si queremos, como quien dice, desterrar determinadas situaciones machistas o queremos desterrar directamente la desigualdad entre el hombre y la mujer, no tendríamos que, como quien dice, quedarnos con lo que nos conviene y sacar solamente aquello a lo que no podemos sacarle un rédito, ¿no? O sea, saquemos todo. Si queremos dejar de lado el machismo, dejemos de lado el machismo entero, ¿no? Incluso esos actos de caballerosidad, esos actos de machismo disfrazados de caballerosidad. O sea, convengamos que no es ni más ni menos que un acto machista que viene, bueno, desde aquellas épocas y que incluso marca una diferencia entre el hombre y la mujer. O sea, que yo te hablo a la puerta del automóvil, ¡oh, qué caballero! Marca una desigualdad entre el hombre y la mujer. O sea, no tendría que existir la caballerosidad. Incluso creo que tampoco deberían existir los caballeros. O sea, los caballeros dejémoslo
Dejemos a los caballeros que existan en la época en la cual existieron. Pero no ahora, ahora estamos hablando de un mundo totalmente diferente. Un mundo en el cual quizás se brega por la igualdad entre el hombre y la mujer y determinadas situaciones terminan por colaborar con que el hombre y la mujer terminen siendo diferentes y desiguales. Porque ninguna mujer va a, o sí, habrá alguna mujer, ¿no?, que le corra la silla al hombre o que le abra la puerta del automóvil al hombre. Pero la mayoría de las veces se espera o incluso se habla bien de aquel hombre caballero que le abre la puerta del automóvil a la mujer, y eso es, como quien dice, una reivindicación de una época machista en la cual las mujeres, como quien dice, eran asistidas de alguna forma en esas situaciones por los hombres, pero obviamente tenían una obligación de luego asistir a los hombres de otra forma, ¿no? Entonces no había igualdad en ningún aspecto, ¿no? Estaban los hombres, que eran los que iban a luchar, y eran los hombres los que debían, como quien dice, mantener a las mujeres en una situación en las cuales no fueran vulnerables y que no corrieran ningún peligro. ¿Se entiende? Y de alguna forma la mujer también debía asistir al hombre en otras cosas, ¿no? La mujer debía asistir al hombre en, qué sé yo, en la crianza de los niños, debía asistir al hombre en la limpieza, debía asistir al hombre en complacer sus deseos sexuales cada vez que el hombre tuviese ganas. Qué sé yo, había un montón de obligaciones de parte de la mujer que eran compensadas incluso con estas actitudes de caballerosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las ejercía un caballero. ¿Por qué? Porque el caballero se ocupaba de que la mujer, que era más débil, ya empezando por ahí, ¿no? Empezando por, como quien dice, tener a la mujer como un ser humano más débil que el hombre. Entonces, de alguna forma también los actos de caballerosidad implican una desigualdad, porque ya desde el principio que se le está haciendo saber a la mujer que es más débil y que necesita asistencia de parte del hombre. ¿Se entiende? Necesita que le abran la puerta del automóvil, necesita que le corran la silla hacia atrás, necesita que le hagan regalos bonitos. ¿Me entendés? Porque no se los puede comprar por ella misma, porque no debe comprárselos por ella misma. O sea, estoy hablando de cosas muy simbólicas, ¿no?, que terminamos manteniendo hoy en día. Pero al fin y al cabo, como quien dice, el trasfondo de estas cosas tiene que ver con un mundo machista, desigual, en el cual se tomaba a la mujer como una persona de carácter inferior. Entonces tendríamos que desterrar todas estas actitudes de caballerosidad que si tenemos ganas de comportarnos de esa forma, que nos comportemos de esa forma, ¿no? ¿Qué sé yo? No habría ningún tipo de problema. Pero quizás comportarnos de esa forma, no necesariamente cuando haya una mujer de por medio, ¿no? Comportémonos de esa forma con cualquier otro ser humano al que quizás querramos abrirle la puerta del automóvil. O incluso también, ¿no?, aquellas mujeres que quieran, como quien dice, la igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, también podrían abrirle la puerta a un hombre, podrían correrle la silla a un hombre, ¿no? Son estupideces, al fin y al cabo, reitero, son actos simbólicos, pero que muchas veces están asociados al hombre para con la mujer. Y no necesariamente tiene que ser así. Igualmente, la historia que yo quería contar tenía que ver con un caballero que
reitero, no necesariamente era caballero por sus actitudes hacia la mujer, sino que era caballero porque era la persona encargada de los caballos. O por lo menos yo pensaba eso, ¿no? Que era la persona encargada de los caballos. Pero no era la persona encargada de los caballos. Yo cuando lo vi, cuando me lo presentaron, en realidad, me dijeron, aquel es un caballero. Bueno, muy bien, le digo, yo también. ¿Y vos por qué? Y le digo, porque yo, viste, como venía con esa enseñanza, como todavía estaba contaminado por el mundo en el cual vivía, le dije, no, yo soy un caballero también porque le regalo flores a mi esposa, incluso le abro la puerta del automóvil. Me dice, no, pero este no es de esos caballeros, dice, este es un caballero de aquellos que pelea con una armadura y con una lanza contra reinos vecinos. Le digo, pero ya no existen reinos vecinos. ¿Cómo con reinos vecinos? Bueno, pero este tipo se quedó en el tiempo, me dice. Parece ser que era una persona que, si bien no había vivido en esa época, porque imagínate, ¿no? Aquel que vivió en la Edad Media, obviamente hoy no tiene ninguna posibilidad de estar vivo. ¿Cuántos años va a tener? Sin embargo, es una persona que parece como que estaba corrida en el tiempo, ¿no? Era una persona que pensaba que estaba en el año 1600, 1700. No sé exactamente porque nunca le pregunté en qué año pensaba que vivía. De hecho, esta persona, el caballero, no sabía que estaba viviendo en una época diferente. Tampoco sabía en qué año él pensaba que vivía. No sé si me explico. Es una persona que se decía, se llamaba caballero a sí misma. ¿Se entiende? Era una persona que gustaba, o por lo menos que se creía un caballero, ¿no? Era una persona que tenía un caballo y no solamente por eso se creía un caballero, sino que además había mandádose a fabricar una armadura, incluso una lanza, y estaba todo el tiempo bajo un árbol, afilando su lanza, ilustrando su armadura, preparándose para una inminente batalla con un reino vecino. Era una persona que sabía bien en qué año estábamos. No era una persona que estuviera mal de la cabeza ni que no tuviera todas sus facultades mentales. Era una persona que simplemente tenía la época cambiada sin tener la época cambiada. Era una persona que, si bien sabía muy bien en qué año vivía, incluso utilizaba internet, tenía teléfono y demás, se pensaba a sí mismo como un caballero y estaba, reitero, todo el día preparando un ataque, o por lo menos preparando una respuesta a un posible ataque de un reino vecino. Es difícil de explicar. ¿Se entiende? Era como que era una persona de otro tiempo viviendo en este tiempo, pero no había nacido en un tiempo equivocado, no era una persona que pensase que estaba viviendo en el año 1600, sino que era una persona que sabía exactamente que estaba viviendo hoy en día, se ubicaba en tiempo y espacio, sabía exactamente en qué época había nacido, sin embargo creía que todavía las cuestiones de límites o incluso que la organización política y territorial todavía se manejaba como en aquella época, ¿no? Él pensaba que todavía los países, para dirimir sus territorios o incluso para solucionar sus conflictos, lo hacían, como quien dice, a capa y espada, ¿no? Que todavía existían los ejércitos de caballeros, todavía existían las armaduras y todavía los conflictos, reitero, entre naciones se dirimían como antes, ¿no? Como con esas luchas épicas de caballeros con armaduras y lanzas. Yo una vez me acerqué a él, ¿no? Y le digo, bueno, usted es un caballero, ¿verdad? Sí, me dice, mucho gusto, ¿qué tal?
Mi nombre es Eusebio. Mucho gusto, Eusebio, le digo, qué lindo nombre. ¿Le parece? Le dice, no, a mí no me gusta mucho el nombre Eusebio. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué no le gusta a usted el nombre Eusebio? Y me dice, porque Eusebio no es nombre de caballero, me dice. Yo no sé por qué mis padres me pusieron Eusebio, obviamente. Creo que no conocían ellos cuál sería mi destino, ¿no? Ellos no sabían que estaban engendrando a un caballero. De hecho, nadie sabe que está engendrando a un caballero hasta que la persona se hace grande y se convierte, ¿no? En un caballero. ¿Se entiende? O sea, uno no... A no ser las familias, ¿no? De caballeros en las cuales el padre era caballero y, bueno, nacía, ¿no? Un hijo y tenía, como quien dice, su destino marcado, ¿no? Si tu padre era caballero, yo recuerdo, no sé, Games of Thrones, ¿no? Que estaban los caballeros ahí con las armaduras y qué sé yo. Y claro, el tipo tenía un hijo y obviamente el hijo ese no le quedaba otra más que ser un caballero también. De hecho, el padre sabía que su hijo iba a ser un caballero y si no quería, lo iban a obligar. Si no quería, lo iban a formar y lo iban a meter al ejército de prepo, como quien dice. Pero claro, Eusebio había nacido ahora, ¿no? Había nacido hace cosa de, no sé, 30 y pico de años. Yo creo que más que eso no tenía Eusebio, nunca le pregunté la edad, pero creo que no tenía más que 30 o 35 años. Y claro, Eusebio había nacido en esta época en la cual los caballeros ya no existen, o por lo menos las disputas, las luchas territoriales entre caballeros ya no existen. Incluso creo también que los caballeros de alguna forma se peleaban por una mujer, ¿no? También creo. Creo que existían batallas en las cuales se peleaban de la misma forma por el amor de una mujer, ¿no? Con la armadura, con la lanza sobre el caballo, peleándose con otro por el amor de una mujer, como si hubiera que llevar adelante una disputa por el amor de una mujer, ¿no? Como si la mujer no pudiera elegir, como si la mujer no pudiera decir, no, mira, me gusta este, no me gusta el otro. No, nosotros nos vamos a eh, pelear en una batalla por su amor. Querida Dulcinea, usted quédese tranquila allí, ajústese bien su corset para que sus pechos, como quien dice, resalten, porque es lo que a nosotros nos gusta, y nosotros nos pelearemos por su amor, ¿no? Pero déjenme decidir a mí. No, no, usted no decida. Usted no decida. Nosotros nos pelearemos por su amor. Algunas actitudes similares se mantienen hoy en día, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay personas que se creen dueños de sus parejas, incluso se pelean con otro que por ahí le anda medio atrás, ¿no? Y dice, es mi novia y no es la tuya, ¿no? Quizás viene un tipo, ¿no? Y medio como que, no sé, eh, tu mujer te engañó con el compañero de trabajo y vos vas a querer pelearte con el compañero de trabajo, ¿no? En todo caso, primero, peleate con tu mujer, que es la que decidió darle al otro, ¿no? En principio. El otro no creo que le haya obligado, tu mujer aceptó. Eso en principio. Y por otro lado, tampoco se soluciona nada peleando. O sea, que tu mujer es un premio. Ahora que no puede decidir por sí misma con cuál de los dos se queda. Entonces es como un objeto que está ahí y vos te tenés que pelear con el compañero de trabajo a ver quién gana. Y el que gana se la queda. Una porquería. Una actitud completamente machista en la que la mujer no es ni más ni menos que un objeto que está allí y que se irá contenta con aquel que gane sin que nadie le haya preguntado su opinión, ¿no? Entonces vos te vas y te peleas con el tipo y decís, vos te metiste con mi novia. Y es tu novia, pero se acostó conmigo, así que a vos no te quiere. A ver, vamos a ver cuál de los dos es más fuerte, a ver cuál de los dos se queda con el amor de esta chica. No, una porquería. Bueno, en fin. Bueno, como te digo,
diversas, como quien dice, situaciones similares a las que se originaban en esa época, todavía continúan, ¿no? Todavía algunos hombres se creen dueños de sus parejas, incluso quieren enfrentarse con otros tipos que por ahí les andan atrás, o incluso también mujeres, ¿no? Hay mujeres que se pelean con otras mujeres eh, por el amor de un hombre, ¿no? Como si el tipo no pudiera decidir, reitero, como si el tipo no pudiera decir, bueno, mira, yo me voy a quedar con esta, ¿no? Ellas se pelean y esperan a que el tipo esté ahí, bueno, a ver con cuál me quedo con la que gana, ¿no? Ustedes me avisan a ver con cuál me tengo que quedar. Cosas que ya tendrían que haber dejado de existir. Pasa que también, ¿no? El tema del machismo, si bien no me gusta, o si bien habría que dejarlo de lado, obedece a un tema de instinto nuestro, ¿no? En la naturaleza, como quien dice, en el ámbito salvaje, de alguna forma los animales dirimen las cosas así, ¿no? Mediante batallas. Incluso, no el amor, pero dirimen sí quién se queda con la hembra, ¿no? Quién copula con la hembra. Y lo dirimen mediante la violencia. O sea, por ejemplo, 2 leones, ¿no? Vos estás ahí a punto de aparearte con una leona y viene otro león que también medio como que le anda atrás. Y vos ahí, obviamente, enseguida saltás, ¿no? Haces un rugido como para indicarle al otro león que esa hembra es tuya. Y el otro león te dice, sí, tuya, vamos a ver. Vení, enfrentate conmigo a ver a quién le corresponde, a ver quién se queda con la leona. Bueno, es esa cosa salvaje que existe y va a existir siempre, porque nadie tiene por qué andar, como quien dice, cambiándole a los leones cómo ellos se manejan. Bueno, así es como nos manejábamos nosotros al principio, ¿no? Como nos manejábamos nosotros durante mucho tiempo, ¿no? El machismo, de alguna forma, existe en la naturaleza y existe en lo salvaje y existe con los animales, y nosotros un poco animalitos somos y un poco animalitos vamos a ser siempre, ¿no? Por suerte tenemos, como quien dice, un poco más de razonamiento ahora y podemos decidir qué es lo que está bien para nosotros o qué es lo que está mal, sin seguir con los razonamientos de antes, más, reitero, similares a los razonamientos que tienen los animales, a los razonamientos que podemos llegar a tener nosotros como seres humanos. Bueno, en fin, fui a hablar con Eusebio y me dice, no estoy demasiado conforme con mi nombre. ¿Por qué? Le digo Eusebio. Y me dice, porque no, Eusebio no es nombre para un caballero. ¿Por qué? Le digo, si a usted una señorita lo agarra y le dice, escúcheme, Eusebio, muchas gracias por la cena que me ha pagado. No, me dice, pero yo no me refiero a esa caballerosidad, yo no soy de pagarle nada a nadie, dice, en principio porque no tengo dinero, ¿no? En principio porque estoy esperando todavía a que haya una guerra para que el rey me ofrezca una bolsa llena de monedas de oro por ir a combatir contra las tropas del reino vecino. Le digo, discúlpeme, Eusebio, pero no, ya no hay ese tipo de batalla. ¿Cómo que no? Me dice, ¿cómo que no? ¿Y para qué estoy afilando la lanza? ¿Y para qué estoy ilustrando? ¿Para qué le estoy pasando blem a la armadura desde hoy? Me dice. Desde hoy, le digo, Eusebio, está hace un par de días usted acá abajo de este árbol lustrando la armadura. Sí, se pasa que dice, yo estoy haciendo tiempo. Usted, yo no sé ni quién es, me dice, ¿no? Eusebio a mí, pero yo le voy a contar. Dice, yo estoy así en esta actitud pasiva porque al fin y al cabo eso es lo que hacen los caballeros, ¿no? Cuando los caballeros no tienen oportunidad de enfrentarse a otras tropas enemigas, mientras tanto lo único que hacen es esperar, es prepararse para la batalla. Esa es la vida del caballero. Incluso un caballero puede ir a una taberna, emborracharse,
tener, como quien dice, varias señoritas a su disposición para practicar orgías y demás, saciar su apetito sexual y luego, sin perder, ¿no? Como quien dice, sus modales, ¿no? En la intimidad, los caballeros pueden saciar su apetito sexual, emborracharse y después cuando hay que luchar, hay que luchar. Y bueno, le digo, Eusebio, ¿por qué usted no quiere saciar su apetito sexual? Dice, no, yo sí, ¿cómo que no? ¿Sabés? Dice, ¿hace cuánto que no tengo una alegría? Pero dice, no puedo, nadie, nadie me ofrece, como quien dice, la posibilidad de tener mujeres a mi disposición como le tendría que ocurrir a todos los caballeros. Ah, no, le digo. No, me dice, y no sé por qué. ¿Cómo que no sabe por qué? Le digo, es obvio, o sea, las mujeres no tienen que estar a su disposición, le digo, usted tiene que intentar seducir a las mujeres y que las mujeres estén con usted, como quien dice, por decisión propia, no porque les corresponda. Pero yo soy un caballero, me dice. Y las mujeres suelen querer estar con los caballeros. Bueno, no sé, Eusebio, le digo, no. Quizás eso era antes, no, dice, eso continúa. De hecho, dice, yo me bajé Tinder acá en el teléfono, ¿no? Y puse una foto mía con la armadura puesta. Y no tuve ningún like. Bueno, no sé si tuve un like, pero todavía no pude machear con nadie. Y le digo, Eusebio, pero ¿cómo se va a sacar una foto con la armadura puesta? Le digo, no le están viendo la cara. ¿Y para qué me quieren ver la cara? Dice. O sea, a mí con que me vean que soy un caballero, ya las mujeres tendrían que estar a mis pies, todas, como siempre ocurrió con los caballeros. Bueno, le digo, Eusebio, qué sé yo, los tiempos cambiaron. No, dice, esas cosas continúan, no por nada se sigue valorando la caballerosidad, no por nada. El caballero siempre tiene, como quien dice, más posibilidades con las mujeres. Pero, no sé, hay algo raro, algo está pasando, porque a mí no me estaría pasando lo mismo. Le digo, mire, Eusebio, yo le recomiendo que se tome una fotografía sin la armadura, digo, porque aparte se toma una fotografía con la armadura, la gente que lo ve piensa que está disfrazado. ¿Se entiende? ¿Y pero por qué va a pensar que estoy yo disfrazado si yo soy un caballero de la realeza y este es mi atuendo casi el 90% del día? Le digo, pero mire que está haciendo como 28 grados ya. Le digo, ¿no tiene calor con la armadura? No, sí, dice. Te digo la verdad, dice, estoy todo paspado. Está paspado, le digo. No, bueno. Sí, me dice, porque es muy calurosa la armadura. Dice, yo siempre quiero estar, como quien dice, atento. Siempre quiero estar preparado para la supuesta guerra. Siempre quiero estar preparado por si en algún momento ocurre una batalla con algún reino que quiera invadirnos, ¿no? Entonces no puedo estar sin la armadura, pero hay veces que el calor me gana y es por eso que estoy acá abajo de este árbol. Dice, estoy ilustrando la armadura, pero me la saqué porque estoy todo transpirado. Sí, le digo, Eusebio, le entiendo. Incluso me dice, yo intento ir a las tabernas, pero no me invitan tragos. Incluso voy a las tabernas con la armadura puesta para que todos sepan que soy un caballero y me inviten los tragos y yo pueda tomar gratis y emborracharme, todo previo quizás a satisfacer mis deseos sexuales, y tampoco nadie me invita a un trago. No, le digo a Eusebio, porque no se estila que le inviten un trago a alguien que llega con una armadura cual Robocop entra a un bar con una armadura. ¿Cómo que no se estila? Me dice, soy un caballero. Tendrían que regalarme el alcohol porque yo me sacrifico por este reino. Soy una de las personas más respetadas de este reino. Bueno, Eusebio, le digo, yo realmente no tenía ganas de llevarle la contra a Eusebio porque en principio no lo conocía. Segundo, que yo tenía una duda sobre los caballos. Yo quería saber si los caballos se dormían parados o no. Entonces
viste, fui ahí al pet shop y hablé con el veterinario. Me dice, yo la verdad no tengo idea. Le digo, pero usted es veterinario, señor. Sí, dice, yo soy veterinario, pero en realidad yo sé reparar perritos y gatitos. ¿Cómo reparar? Le digo. Está hablando de un televisor. Sí, dice reparar, qué sé yo. Bueno, curar es lo mismo. Curar, reparar es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo, señor veterinario? Le digo yo. Escúchame una cosa. Dice, vos tenés un televisor que anda medio mal, ¿no? Lo llevas al service, te lo reparan y te lo dan andando perfecto. Bueno, con el perro lo mismo, ¿no? El perro tiene, no sé, algún tipo de malestar. Me lo traes, yo lo reparo y te lo doy andando perfecto. Es lo mismo, yo reparo perros. Incluso ni siquiera gatos, dice, porque el gato a mí mucho no me gusta. El gato te rasguña, el gato saca las uñas así y enseguida te lastima. Dice, a mí no me gusta mucho. Le digo, yo tenía una duda con respecto a un caballo. Ah, dice, no, de caballo, ¿qué voy a saber? Apenas si sé de perros, me dice. Así que no sé ni de gatos y menos aún voy a saber de caballos. Le digo, ¿y a quién le puedo preguntar? ¿A Google? Me dice. O de última, a ChatGPT. Le digo, pero no, le digo, yo quiero hablar con alguien, con un ser humano. Le digo, no quiero hacerlo mediante el teléfono. Bueno, pregúntale a aquel que está allá. A aquel que está abajo del árbol. ¿Por qué? Y dice, el tipo está desde siempre diciendo que es un caballero, es un caballero, es un caballero. Y le digo, y el caballero, yo, el tipo que está con los caballos, el tipo que sabe de caballos. ¿Se entiende, no? ¿Qué sé yo? Un tipo que es, no sé, mochilero, ¿no? Usa mochilas, o fabrica mochilas, o viaja por el mundo, no sé por qué, ¿no? Mochilero se le dice a que viaja con el mundo, bueno, porque lleva una mochila, pero mochilero debería ser aquel que fabrica mochilas. Me dice el tipo, ¿no? Dice, y de la misma forma, caballero tendría que ser un tipo que se dedica a los caballos. Bueno, ese que está ahí dice que es un caballero. Así que yo, mediante mi filosofía, que pienso que un mochilero tiene que ser aquel que fabrica mochilas, un caballero tendría que ser alguien que sepa de caballos. Y ese tipo dice que es un caballero. Así que anda a preguntarle. Y así llegué yo a Eusebio. Pero realmente no quise seguir hablando con Eusebio. La verdad es que decidí dejarlo allí, bajo el árbol, que continúe ilustrando su armadura y sacándole filo a su lanza, esperando quizás una posible invasión. Pero no quise perturbar su felicidad, porque, bueno, no sé si estaba tan feliz, ¿no? Porque no le daban tragos gratis y no hacía ningún match en Tinder. Pero de alguna forma, él vivía en su mundo, ¿no? Y no está mal tampoco vivir en nuestro mundo. ¿Por qué tenemos que vivir en el mundo en el cual viven todos? ¿Qué sé yo? Yo creo que la moraleja de esta historia tiene que ver necesariamente con eso, ¿no? Intentemos vivir en nuestro mundo sin importar lo que nos digan los demás, incluso sin importar el mundo en el que vivan los demás. ¿No? Esto, obviamente, lo estoy, como quien dice, intentando expresar de una forma metafórica, pero no es que nos vamos a aislar del mundo y nos vamos a ir a vivir a la Edad Media como Eusebio, pero de alguna forma no estaría mal que intentemos vivir en nuestro mundo, reitero, metafóricamente. Intentar hacerla nuestra de alguna forma, no meternos con los demás y también no darle lugar a los demás a que se metan en nuestras cosas. No necesariamente tampoco seguir lo que hace todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo esté hablando de tal cosa, yo tengo que hablar de tal cosa. Porque todo el mundo esté viendo tal serie, yo tengo que ver tal serie. Porque a todo el mundo le guste esto, yo tengo que hacer esto, porque si no me quedo afuera. Y bueno, quedarse afuera también está bueno. Vas a ver que
si en algún momento decidís quedarte afuera, lo vas a terminar disfrutando. Si en algún momento decidís no aislarte, sino no seguir lo que hacen los demás y vivir en tu mundo, reitero, metafóricamente hablando, pero que sirva como moraleja. Si en algún momento decidimos vivir en nuestro mundo y que cada uno, de última, viva en su mundo, o incluso poder compartir nuestro mundo con aquellos que viven en un mundo similar al nuestro, yo creo que de alguna forma todos seríamos un poco más felices. Dulces sueños.